tenemos lo relativo a la autonomía universitaria. Establece la Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal le corresponde con exclusividad dirigir y organizar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y la solución de los problemas nacionales. Se rige por su ley orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita, debiendo observarse en la conformación de los órganos de dirección el principio de representación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus estudiantes. Es decir, está más que claro, digámoslo con alguna forma, el carácter privativo de la universidad en cuanto a la enseñanza superior, ¿verdad? Es de esa cuenta que solo una universidad pública y estatal puede haber en Guatemala, siendo la Universidad de San Carlos. Para su defecto de crearse otra universidad pública, como es en el caso de otras latitudes a nivel del istmo centroamericano. Hay países como Costa Rica, Nicaragua, que tienen más de 2 universidades públicas. En el caso de Guatemala, pues solo tiene una, ¿verdad? Y este es el artículo que ostenta ese carácter privativo que tiene la universidad, ¿verdad? Que tiene 3 misiones fundamentales. La primera de ellas es la educación superior, que es lo que ahorita estamos desarrollando. Y lo segundo es la extensión de la cultura. Eso, bueno, la educación superior va a ser posible a través de las diferentes facultades que están autorizadas para funcionar dentro de la universidad, así como de las escuelas no facultativas y de los centros regionales universitarios. También es otro de los elementos fundamentales, como el artículo establece, la extensión, llevar la cultura en todas sus manifestaciones a la población. Esto se hace a través de lo que conocemos como la Dirección General de Extensión Universitaria, que la encontramos ubicado en el antiguo Paraninfo Universitario. Dentro del ámbito administrativo y de prestación de los servicios de esta dirección, encontramos lo que es el Centro Cultural Universitario, que es una jefatura, y el Centro Cultural Universitario está allí mismo, en el Paraninfo Universitario, y es lo que conocemos como CCU, ¿verdad? En sus siglas, Centro Cultural Universitario. Tiene a su cargo la administración de toda esa manzana, porque es toda una manzana, en donde confluye no solo de la Dirección General de Extensión Universitaria, también confluye el EPSUM, ¿verdad? Que es la unidad del estudio supervisado de las diferentes unidades académicas de EPS de toda la universidad. También todavía está en una parte ahí al fondo del CCU lo que es la Facultad de Medicina, ¿verdad? No se ha ido completamente la facultad, a pesar de que tiene ya un propio campus, como lo es allá en los campos del Roosevelt, ¿verdad? Del último campus, elaborado para el efecto, para desconcentrar el campus central allá en la zona 12, ¿verdad? Les cuento que está en estudio y en planificación de tener algún día los recursos o el préstamo en la Universidad de San Carlos, pero más o menos allá por Llano Largo, allá por la zona 18, pasado del cruce a San Rafael, está una gran finca, diría yo, ¿verdad? Cuando uno pasa, creo que es en el kilómetro 18 o algo así, no mucho me recuerdo. Es en el kilómetro 10, Lick, abajito de la papelera. Muchas gracias, el kilómetro 10, ahí Hansi sí está pendiente de eso, ¿verdad? Ahí está ubicado lo que se supone que se construiría o se construirá. Esperemos que algún día lo veamos, ¿verdad? Precisamente el campus universitario de Derecho, ¿verdad? Para que entonces Derecho desfogue
campus de la zona 12, pero como les digo, primero tendríamos que pues tener los recursos para poder construirlo, y tiene que ser la Universidad de San Carlos. Entonces, pero regresando a la dirección de extensión, y también está ahí también la Asociación de Damas Dentales, creo yo. Eso está ubicado sobre la 12 calle, ¿verdad? La 12 calle, sobre la 12 calle y Segunda Avenida, y también es de la Facultad de Odontología. Ellos no desocuparon también, a pesar que también ya tienen su propio edificio. Es decir, al final todo el mundo cuida su pedacito, ¿verdad? Ustedes. Y entonces ahí también confluye la Facultad de Odontología, ¿verdad? Pero ya todo el edificio le corresponde a el Centro Cultural Universitario, teniendo el Salón Mayor, teniendo la Sala Teatro Tau, ¿verdad? Y también está la Estudiantina Universitaria, el Coro Universitario, la Marimba de Concierto de la Universidad de San Carlos y el Ballet Folclórico Universitario. También integran parte de la Dirección General de Extensión lo que es el Museo de la Universidad de San Carlos, el MUSAC, en donde antiguamente empezó a operar con el traslado de la ciudad antigua Guatemala acá al nuevo Valle de las Vacas o de la Virgen o de la Asunción, de la Nueva Guatemala de la Asunción. En 1776 que se hizo el traslado, pues entonces se diseñó la antigua Facultad de Derecho enfrente de lo que es el Congreso de la República y lo que hoy conocemos como MUSAC, y ahí también está el Salón Mayor, ¿verdad? Ahí hay unas pinturas al óleo que están integradas por los antiguos decanos. Recuérdense que nuestra facultad es de las más antiguas, 340 y pico de años, ¿verdad? Que no se ve mucho porque, pues obviamente, estábamos inmersos como prácticamente facultad de Derecho en el proceso de postulación de magistrados, ¿verdad? Que hoy fue suspendida la sesión, ni siquiera por falta de quórum, sino por falta de consensos. Eso todavía se sigue negociando en el organismo del Estado eminentemente, ¿verdad? Y también integran parte de la dirección dirección general de extensión universitaria, lo que se le ha llamado la etapa o el segmento del deporte. El deporte universitario, que está ubicado en el Club Los Arcos, allá en la zona 14, en donde la Universidad de San Carlos también le cedió parte de ahí, donde el CESUCA construyó la sede para toda Centroamérica. El CESUCA es el Consejo Superior de Universidades Estatales Centroamericanas, ¿verdad? Hay un organismo regional de integración de todas las universidades centroamericanas, así como está el Parlamento Centroamericano, está el CESUCA, el famoso CESUCA, ¿verdad? Es decir, hay varias instancias a nivel universitario, no es suficiente todavía, ¿verdad? Pero ahí es como está más o menos diseñado. Pues esta parte es la extensión cultural, ¿verdad? La extensión cultural. Con esto, pues la universidad en alguna medida, ¿verdad? Trata de llevar un poco con todas estas instituciones artísticas, trata de llevar un poco de cultura a la sociedad guatemalteca. Y el último segmento es la investigación, ¿verdad? Como el artículo establece, dice, promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y comparará con el estudio y solución de los problemas nacionales. Entonces, para el estudio de investigación tenemos a la DIGI, a la Dirección General de Investigación. Este se encuentra ubicado en el S11. Ustedes pasaron por ahí. No sé si les había agarrado el COVID o si por cultura general han ido a conocer el S11. Ahora pueden ir con toda tranquilidad, ¿verdad? Pero en el tercer nivel, todo el tercer nivel es de la DIGI, ¿verdad? Históricamente ese edificio iba a ser completamente para la DIGI, pero la Facultad de Derecho invadió, irrumpió, invadió, porque ya no habían más edificios, ¿verdad? Para la facultad. De manera que la facultad está ahí en el S11, en el S7, en el S5 y en el S2,
todavía son pocos, pues son muy pocos los edificios, ¿verdad? Con los que cuenta la facultad, tomando en cuenta la demanda de estudiantes que tiene esta carrera. Y entonces ahí está la Dirección General de Investigación, la cual se dedica a financiar proyectos de investigación en todas las esferas del conocimiento humano, como establece la Constitución. Dentro de la ley orgánica establece y se regula por los reglamentos, no solo la DIGI, sino también la Dirección General de Extensión Universitaria. Está a cargo de un director, tanto la DIGI como la Extensión Universitaria, ¿verdad? Que es electo por el Consejo Superior Universitario a propuesta de una terna que hace el rector de la universidad, ¿verdad? Y con eso, pues, en alguna medida lo comento, ¿verdad? Porque hacer investigación es caro, ¿verdad? Y pues desconozco cuánto presupuesto podrá tener asignado la DIGI para financiar proyectos. Lo que se hace es que hay una convocatoria anual en el primer semestre y entonces sale a concurso los diferentes proyectos o las diferentes esferas del conocimiento de lo que ustedes se puedan imaginar. Estudios sociales, de naturaleza, inventos y lo que sea, todo es investigación. Y entonces hay comités que evalúan los proyectos y los mismos profesionales de la universidad pueden someter a consideración de estos jurados esos proyectos y de ser ganadores se les adjudica y se les contrata. Cuando se les contrata como investigadores para desarrollar los proyectos de investigación. Desarrollan los proyectos de investigación y entonces con ello pues presentan los informes finales de sus investigaciones. Antiguamente pues la misma DIGI también financiaba estos informes finales que venían siendo como pequeños textos, libritos que eran muy buenos, ¿verdad? Ahora dejaron de hacerse, obviamente, por el tema presupuestario, sino que solo se queda en el diseño digital, ¿verdad? Y entonces usted entra a la página de la DIGI, hay una biblioteca y usted los puede descargar y son completamente gratuitos, ¿verdad? En el conocimiento del área también del derecho. Y por último, está también el Centro de Estudios Interurbanos, ¿verdad? Que es precisamente un centro que fue creado últimamente en este último apartado y solución de los problemas nacionales, ¿verdad? Ahí hay profesionales de todo el conocimiento, pero más que todo son investigadores economistas, sociales, ¿verdad? Abogados, también criminalísticas y demás. Y entonces, en ese centro de estudios interurbanos hay estudios, por ejemplo, del tránsito, hay estudios del medio ambiente, de impacto ambiental, hay estudios, por ejemplo, este centro de estudios interurbanos tuvo que ver cuando a principio de año teníamos el problema del incendio del basurero aquel de por Amatitlán, que contaminó y que el aire, entonces este centro es el que tiene funcionando todos los medidores de la calidad del aire, o sea, ni siquiera el gobierno central. Entonces el gobierno y el ICIBUME tenía que solicitarle a la Universidad de San Carlos la lectura de los medidores diariamente para saber precisamente la calidad del aire que estábamos respirando. Bueno, en fin, es decir, poco a poco pues la universidad hace acto de presencia dentro de la esfera del ámbito nacional y contribuir con ello un poco en algo, pues, ese asunto de los problemas nacionales. Luego tenemos el artículo 83. El gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala corresponde al Consejo Superior Universitario integrado por el rector, quien lo preside. Los decanos de las facultades son representantes del colegio profesional, egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde a cada facultad, un catedrático titular y un estudiante por cada facultad. Es decir, las representaciones de lo que corresponden a las comunidades académicas de cada facultad están consagradas y están estipuladas en la Constitución. De esa cuenta, entonces, que la figura que tiene y que representa nuestra Universidad Nacional y Autónoma, la figura de la rectoría, y por eso el reproche que se tiene por parte de casi toda la comunidad académica, que
cuando me han preguntado a mí mi criterio, pues yo lo que me limito a decir, ¿verdad? Porque no estuve de cerca, no conozco de sí, no tuve a la vista expediente que pueda yo opinar técnica y jurídicamente, pero sí les puedo decir que fue un proceso legal pero injusto, ¿verdad? Como se explica en muchos ámbitos académicos del derecho, a nivel de posgrado y de doctorado, cómo es que se explica realmente cómo es que opera el derecho y el principio de justicia, ¿verdad? Fue un proceso legal, pero injusto, ¿verdad? Entonces, antes de, por supuesto, que me lo pregunten, ¿verdad? Y por último, tenemos otro tema también muy, muy importante para nosotros los ancalistas, por eso yo lo dejo acá consignado. De hecho, toda esta parte a mí me sirve siempre de un antecedente desde el punto de vista constitucional y legal de nuestra universidad, porque cuando yo examinaba privados, yo preguntaba todos esos aspectos a los estudiantes. Y era triste, hasta cierto punto vergonzoso, que el estudiante examinándose, sustentando sus exámenes privados de derecho, en la fase pública en derecho administrativo, no supiera nada de la Universidad de San Carlos, ni los fundamentos constitucionales, ni mucho menos cómo se realizan las elecciones, cómo es que se lleva a cabo las elecciones, cómo es que están integrados los cuerpos electorales en la universidad, de manera pues de que sí encontré yo este nicho de oportunidad acá para poder hacerlo, ¿verdad? Así es que suplico ahí la paciencia previo a que entremos a ya la parte puramente procesal. La asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala a una asignación privativa no menor del 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil y al mejoramiento del nivel académico. ¿Cómo es y cómo es que lo explico y cómo es que yo ilustro esta problemática? Porque al final es una problemática que ya se llevó inclusive a discusión de la Corte de Constitucionalidad, quien ya resolvió en su momento, indicando e instruyéndole al gobierno central que sí debía otorgarle el 5% de lo que integra el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Es decir, el presupuesto general de la nación se integra por varias fuentes de financiamiento. La primera de ellas son la recaudación tributaria de cuenta corriente, lo que hace la SAT, ¿verdad? Del pago de todos los impuestos habidos y por haber, ¿verdad? Que pueda generarse o que pueda establecer el Congreso de la República. Eso genera el flujo principal de el Estado de Guatemala con el que se sostiene para poder operar y funcionar. Y luego vienen los famosos bonos del tesoro, que es deuda pública. Y luego los préstamos, que es deuda externa. Uno es deuda interna y el otro es deuda externa. Entonces, con estos tres flujos, básicamente es como se integra el presupuesto del Estado. De esa cuenta es que entonces es como un hogar, ¿verdad? Yo creo que nos ha pasado a todos en la vida, los que ya tenemos un hogar hecho, ¿verdad? A veces gastamos más, en los meses gastamos más de lo que percibimos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Procedemos a ir las tarjetas, ¿no? Tarjetazo. Pues el Estado lo que hace son bonos del tesoro, ¿no? Los bonos es de que se venden al Estado, ¿verdad? Al Ministerio de Finanzas Públicas, pero se adquiere el compromiso de pagarlo en tanto tiempo más intereses, ¿verdad? Y luego los puros préstamos, ¿verdad? Que obviamente vienen aparejados con intereses, ¿verdad? Para que el Estado los pague, ¿verdad? Entonces, dice el Ministerio de Finanzas Públicas, la Dirección Técnica del Presupuesto, que el presupuesto de la universidad va a tener ese 5% en base solo al primer flujo, ¿verdad? A los ingresos corrientes que se perciban con la recaudación tributaria. Pero obviamente, en 1985 no era la población estudiantil con la del 2024. De manera pues de que ha habido un incremento, porque lo ha habido, pero muy poco, no se llega al 5%. Porque imagínense ustedes, si más o menos estamos pensando que el presupuesto era de 110,000 quetzales, más los 14,000 millones que se aprobaron, estamos hablando de 145,000 millardos. Usted sáquele el 5% de esos ciento y tanto mil y no nos va a dar la cantidad que actualmente está percibiendo la universidad.
La universidad más o menos está percibiendo alrededor de 2.400, 2.500 millones de quetzales, lo que no alcanza más que a cubrir la nómina. La Universidad de San Carlos, entonces, con ello, no tiene para inversión social, no tiene para la creación de nuevas carreras, porque eso significa pagar más profesores. Y de esa cuenta, al final, todas las unidades académicas, incluyendo la de Derecho, para siendo afectado porque no se tienen las fuentes de financiamiento necesarias para poder generar las plazas de profesor titular. Los interinos estamos catalogados como profesores titulares y firmamos contrato a término cada 6 meses, lo cual no genera escalafón universitario. El escalafón universitario es el que se estableció, ya que si el Magisterio Nacional tiene escalafón de letras, escalafón A, B, C, D, F, el universitario de la San Carlos tiene escalafón numerario, siendo profesor titular 1 hasta titular 12. Y cuando se crean esos puestos deben de considerarse hasta la titularidad 12. De manera pues de que no es suficiente ni razonable crear esos puestos porque no hay presupuesto que alcance, ¿verdad? Así más o menos es como yo explico un poco este tema. Y por último tenemos también el otro aspecto importante que no está acá, que es el de las universidades privadas, el artículo 85, que establece a las universidades privadas, que son instituciones independientes, les corresponde organizar y desarrollar la educación superior privada de la nación con el fin de contribuir a la formación profesional, a la investigación científica y a la difusión de la cultura o al estudio y solución de los problemas nacionales. Desde que sea autorizado el funcionamiento de una universidad privada, tendrá personalidad jurídica y libertad para crear las facultades e institutos, desarrollar sus actividades académicas y docentes, así como para el desenvolvimiento de sus planes y programas. Se le creó una ley y estamos hablando la ley de universidades privadas, lo cual creó el Consejo Superior de Universidades Privadas, en las cuales hay representantes de cada universidad, incluyendo la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y es la que no solo revisa anualmente las diferentes solicitudes de creación de nuevas carreras de todas las universidades privadas, sino también las solicitudes de universidades privadas que se van generando en el país. Como no se pueden crear otra universidad estatal pública, entonces se generan universidades privadas. Sin embargo, compañeros, teniendo 15 universidades privadas, que creo yo que es el número aproximado que hay en el país actualmente, ¿verdad? Ni juntando las 15 llegan ni siquiera a la mitad del estudiantado que tiene la Universidad de San Carlos. Estamos hablando más o menos de 60,000 estudiantes versus contra 300,000, 400,000 estudiantes que tiene la Universidad de San Carlos a nivel nacional, ¿verdad? Es decir, todo esto obviamente fundamentado en el principio de la gratuidad, ¿verdad? De que la Universidad de San Carlos pues sus servicios son gratuitos, ¿verdad? Y de esa cuenta es de que irrisoriamente pagamos 104 quetzales anuales, me parece, de tanto en matrícula como pago único, ¿verdad? Y así es como nosotros logramos graduarnos, por eso decimos de que la universidad nos da tanto, y después la mejor forma de poder devolverlo es al frente de la, ¿verdad? Y entonces este CEPS se llama CEPS, el Consejo de Enseñanza Superior Privada, es la que autoriza las universidades y también las carreras. Y por último, también quiero referirme al artículo 87, el reconocimiento de grados, títulos y diplomas e incorporaciones. Solo serán reconocidos en Guatemala los grados, títulos y diplomas otorgados por las unidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto por tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación de profesionales egresados de las unidades extranjeras y para fijar los requisitos previos para el efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos y diplomas de carácter universitario amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la unificación básica de los planes de estudio. Es decir, la incorporación, porque vamos a ver más adelante allí, si nos da tiempo, vamos a ver y vamos a leer que hay incorporaciones.
Si cualquiera de ustedes saca una beca y se va a estudiar a la UNAM de México, Derecho, se gradúa y regresa, entonces cuando regresa tiene que incorporar su título a el sistema legal guatemalteco. De conformidad con este artículo, le compete y le corresponde a la Universidad de San Carlos con exclusividad. Usted tiene que ingresar una solicitud al Consejo Superior Universitario y después, como de 4 o 5 meses, lo van a agendar. El Consejo Superior Universitario ya tiene establecidos los requisitos que debe llenar ese expediente y entonces lo mandan a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho ya se tiene establecido también cuáles son las formas o mecanismos para poder incorporar estudiantes extranjeros, ¿verdad? Y la facultad lo que ha establecido es que el estudiante debe someterse a los 2 exámenes técnicos privados para poder entonces ya otorgarle los grados académicos, porque lo que hace la universidad es que le otorga títulos de la universidad por motivos de incorporación. Hasta entonces, si gana usted como estudiante, por cierto, hay estudiantes que han perdido los exámenes, les cuento. Hubo un caso muy sonado de un estudiante español, ¿verdad? Que hasta ahí armó escándalo en la facultad, diciendo que cómo era posible que aquí la Universidad de Guatemala, ¿verdad? No ganara él los exámenes viniendo él de España. Pero bueno, en fin, eso es otra historia, ¿verdad? Y entonces así es como se está fijado el sistema. Y entonces, dependiendo de la especialidad o del título, del grado que se obtenga en el extranjero, lo más próximo, lo más cercano a la disciplina de las diferentes unidades académicas, ahí es donde irá a parar el estudiante, ¿verdad? Y de último, el artículo 88 con relación a las exenciones. Las universidades están exentas del pago de toda clase de impuestos, arbitros, contribuciones sin excepción alguna. Les serán deducibles de la renta neta grabada el impuesto sobre la renta, las duraciones otorgadas a favor de las unidades, entidades culturales y científicas. El Estado no podrá dar asistencia económica a las universidades privadas para el cumplimiento de sus fines, y por ahí hay un diputado que es rector de una universidad que siempre, por ser diputado, consigue ahí una buena tajadita para su universidad. Se los dejo ahí de tarea. Y al final de los ejercicios, de los presupuestos, cuando sale el decreto de aprobación, ahí aparece la universidad con tantos millones, ¿verdad? El Estado podrá dar asistencia económica a las universidades privadas para cumplir sus propios. No podrán ser objeto de procesos de ejecución ni podrán ser intervenir en la Universidad de San Carlos de Guatemala, las universidades privadas, salvo el caso de las universidades privadas, cuando la obligación que se haga valer provenga de los contratos civiles, mercantiles y laborales. Estos son ramas específicas del derecho que pueden ser vulnerados no solo por la Universidad de San Carlos, sino por las universidades privadas. Como consecuencia, entonces hay demandas laborales, hay reinstalaciones y demás, ¿verdad? Por eso era muy importante conocer toda esta parte y el antecedente de universitario. Con relación al artículo 174, también de la Constitución, la Universidad de San Carlos tiene iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa de ley los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. En toda mi carrera, digamos, universitaria, tanto como estudiante y luego como docente, solo he visto, que yo me recuerde, la Ley de Bienestar Animal, que fue presentada ante el Consejo Superior Universitario por la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, ¿verdad? Y que pues desembocó en la iniciativa de ley que fue presentada al Congreso y fue aprobada, ¿verdad? Todavía es un anhelo, es una cuenta pendiente que tiene la Universidad de San Carlos para beneficio de toda la población guatemalteca en la iniciativa de ley. Sin embargo, esto también pasa por el tema presupuestario, porque no hay una unidad de iniciativas de ley. O sea, es decir, la Dirección de Asuntos Jurídicos está tan ocupada con N cantidad de procesos, de reinstalaciones, de amparos, demandas, etcétera, 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 como para estar también trabajando en iniciativas de ley que tienen que ser generadas por las unidades académicas y ser presentados ante el Consejo Superior Universitario y ponerse de acuerdo 40 agentes ante el Consejo Superior Universitario. Vaya a ver usted qué problema es ese. Entre más grandes sean los órganos de disección, más grandes van a ser las ponerse de acuerdo, ¿verdad? También tenemos el artículo 269, integración de la Corte de Constitucionalidad, para que veamos hasta dónde está metida la Universidad de San Carlos, casi que hasta la cocina. Alguien por ahí, creo que es el doctor
ay, ahorita se me va el nombre, pero es un economista que ha establecido el número de representaciones. Más o menos son como 375 representaciones de la Universidad de San Carlos ante los diferentes cargos, tanto ad honorem, no ad honorem, designaciones y demás. Pero en este caso en especial, la integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados titulares. Cada uno tendrá su respectivo suplente. Los magistrados serán designados de la siguiente forma: A, B, C y D. Un magistrado designado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como su suplente. Este artículo debe de estudiarse, debe de analizarse integradamente con el decreto 1-86, la 3 en 1, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y recibe el nombre de constitucionalidad porque es la ley que regula la Corte de Constitucionalidad, en virtud de que la Corte de Constitucionalidad es un órgano creado por la Constitución Política de la República. Como consecuencia, la ley de constitucionalidad la desarrolla y establece el principio de preferencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del principio de defensa? Nos referimos al hecho de que cuáles son los requisitos preferentes que deben de tener los candidatos para las designaciones de los magistrados de este alto organismo. Entonces, el artículo de este decreto, el 186, establece, y lo vamos a ver más despacio en su momento, ¿verdad?, que las calidades deben de ser abogados que hayan incursionado, sean preferentemente de la administración pública. Ahí se refiere a los abogados del organismo ejecutivo para la designación del presidente en Consejo de Ministros de Estado, que tengan experiencia judicial. La Corte Suprema de Justicia, el Pleno de los 13 magistrados, poder designar a magistrados o magistrados de sala o cualquier otro funcionario de la Administración de Justicia. Dice los profesionales, ¿verdad? El Colegio de Abogados y Notarios, que designa a través de elección, ¿verdad? Porque establece la ley que, no solo la Constitución, sino la ley de constitucionalidad, establece que el Colegio de Abogados en asamblea, ¿verdad? Y la única forma es a través de la nominación de planillas, ¿verdad? Esa es de las elecciones más alegres, ¿va? Ustedes, porque yo he estado en procesos que hasta 9 planillas hay, ¿verdad? Ya se ha tenido que desempatar en segunda vuelta porque no logran tener mayoría durante esas elecciones o votaciones, ¿verdad? Y luego el Consejo Superior Universitario, que establece esta preferencia. La docencia quiere decir que sean profesores. ¿Profesores de dónde? De la Facultad de Derecho, ¿verdad? Es de esa cuenta que varios profesores han desempeñado estos cargos, estando dentro de ellos, bueno, de hecho, el actual presidente de la Corte de Constitucionalidad, el magistrado Pérez Aguilera, ¿verdad? Él es profesor titular de nuestra facultad, ¿verdad?, impartiendo el curso de Derecho Penal y Procesal Penal, ¿verdad? Pero el doctor Francisco de Matavela también ha estado desempeñando la magistratura. El doctor Bonergia Amílcar Mejía Orellana, que paz descanse, también ejerció, al igual que el doctor Chacón, que también en paz descanse, ¿verdad?, era profesor titular de nuestra facultad y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, este es el preámbulo de la universidad, la Constitución, en su ley y demás, ¿verdad? Voy a tratar de avanzar todo lo que me permita el tiempo. Ya casi son las -4, pero yo sé que el día laboral, cansado, con la lluvia, se ha incrementado el tránsito. Varios me imagino que van en el tránsito, otros llegando. Estamos sin comer, ¿verdad?, porque tenemos que cenar después de esta jornada, ¿verdad? Pero voy a tratar de avanzar todo lo que sea posible, porque miren, vamos en la diapositiva 3 y son 12. Los órganos administrativos superiores de la Universidad de San Carlos, de conformidad con el decreto número 325, que es su ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su estatuto, el estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Las facultades que integran la Universidad de San Carlos son la Facultad de Ciencias Económicas, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería, Ciencias Médicas, Química y Farmacia, Odontología, Agronomía,
medicina veterinaria y zootecnia. Arquitectura, las escuelas no facultativas, los centros regionales y se conforma con el artículo 4 del estatuto. El Consejo Superior Universitario forma parte del Consejo Superior Universitario, el rector quien lo preside, los decanos de las facultades, un representante de cada colegio profesional, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde a cada facultad, un profesor titular y un estudiante por cada facultad. Y también forma parte del Consejo Superior Universitario el secretario y el tesorero director general financiero, quienes en las deliberaciones tendrán voz, pero no voto. ¿Qué es el cuerpo electoral? Se integra por el rector o quien haga sus veces. Para poder designar, porque no hay suplencias para el rector, lo que ha establecido el Consejo Superior Universitario, y esta pregunta me gustaba a mí hacerla en los privados y casi nadie me la contestaba. ¿Quién sustituye al rector en caso de ausencia temporal o definitiva? Compañeros, es pregunta para la general. ¿Quién sustituye al rector de la Universidad de San Carlos en caso de ausencia temporal o definitiva, como ya sucedió cuando le dictaron prisión preventiva al ex rector Morphy Páez? ¿Alguien podría brindarme la respuesta? Licenciado, buenas noches. ¿No será el decano que tenga más antigüedad? Así es, Aida, así Okay. es. Ha establecido el Consejo Superior Universitario, o estableció porque no hay un subrector, ¿va? O un vicerrector, como sí lo hay en las universidades privadas, ¿verdad? Entonces ha establecido que sea el decano más antiguo dentro del Consejo Superior Universitario, ¿verdad? De esa cuenta, como hay decanos que están repitiendo, ¿verdad? Pero entonces ahí también se toma en cuenta ese aspecto. Ojo, porque también aplica para las comisiones de postulación, ¿verdad? ¿Quién sustituye al rector, verdad? Pues es esta persona, ¿verdad? Bueno, el rector es el representante legal de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es también el único es el único de comunicación entre la Universidad de San Carlos y el gobierno de la República. Ejecuta y hace cumplir las resoluciones del Consejo Superior Universitario. Por eso, en muchas ocasiones hay presidentes que mandan a llamar a los rectores allá a casa presidencial, en algunas ocasiones pues para hacer presiones, en otras ocasiones hasta para llamarles la atención y regañarlos, ¿verdad? Pero bueno, cuentan las leyendas urbanas, ¿verdad? Todos los miembros de los órganos de dirección de la Universidad de San Carlos son cargos por elección interna de la comunidad universitaria y de los consejos y los colegios profesionales. Hay una de las características fundamentales en este sistema de direcciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que está inspirado en el principio de alternatividad en el ejercicio del poder. Es de esa cuenta que me ha parecido y me llama mucho la atención el hecho de que fue planteado una acción de amparo en contra del actual Consejo Superior Universitario, que no ha llamado a elecciones a 37 de los miembros actuales del Consejo Superior Universitario. Y no ha llamado el Consejo Superior Universitario simplemente porque o no quiere o se desconoce lo que se tiene ahí entre manos, ¿verdad? O simplemente porque al actual rector no le conviene. El caso en concreto es que ya hay una resolución judicial de un amparo que inmediatamente fue apelado por rectoría, ¿verdad? Hay denuncias que ni siquiera dice que se conoció el consejo, sino que de una vez se actuó, ¿verdad? Eso debió haberse conocido en el seno del consejo y votar con relación a ese aspecto, ¿verdad? Pero así las cosas, ¿verdad? De nuestra universidad. Pero sí es un principio fundamental ejercer el poder bajo el principio de la alternatividad.
y en su mayoría los decanos, por ejemplo, al igual que el rector, son electos para 4 años. Todos los miembros de juntas directivas casi son electos para 4 años. A excepción del rector y los decanos, que son funcionarios que tienen relación de dependencia, pero los demás cargos se sirven ad honorem, ¿verdad? Tanto en las juntas directivas como en el Consejo Superior Universitario. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, su propia ley orgánica faculta al Consejo Superior Universitario emitir sus propios reglamentos internos. Como consecuencia de ello, se emitió en su momento el reglamento que regula las impugnaciones a las resoluciones administrativas. Reglamento de apelaciones de la Universidad de San Carlos, que anteriormente eran tratadas como revisiones. De conformidad con el recurso de apelación aprobado por el según punto sexto del acta 879, y sus reformas, plantea ante el Consejo Superior Universitario, mediante la interposición del recurso de apelación, las resoluciones dictadas por los siguientes funcionarios universitarios: el rector, junta directiva de la facultad, jefe de los institutos, consejos directivos o regionales de los centros universitarios, comisiones y consejos directivos de las escuelas no facultativas y el consejo académico de la Escuela de Trabajo Social y el consejo académico de la Escuela de Trabajo Social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa época, pues, solo existía esa escuela todavía, ¿verdad? Pero hoy día hay más escuelas que facultades que brindan más carreras. ¿Y qué se tiene que esperar para que las escuelas sean consideradas como facultades? Pues hay que reformar la ley, porque es la ley orgánica la que estableció cuántas facultades hay. Y hay un vacío allí que establece, y otras que para el efecto se acreen de conformidad con la ley, pero no hay procedimiento. De esa cuenta es que es un aspecto bastante contradictorio de nuestra misma alma mater, porque si son 40 miembros del Consejo Superior con apenas 10 facultades, imagínense si las escuelas pasan a ser facultades. Primero, que el presupuesto no alcanzaría para tener la estructura de una facultad. Y segundo, entonces se duplicaría o triplicaría los miembros ante el Consejo Superior Universitario. Es decir, si es de pensarla muy bien, ¿verdad? Porque si con 40 no nos ponemos de acuerdo, imagínense ya con un Consejo Superior de 120 gentes. Eso sería como Congreso, ¿verdad?, de la República, ¿verdad? Bueno, reglamento de elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el caso de que hubiere vicio fundamental, el recurso a plantear será el de revisión para efectos de este procedimiento. Procede el recurso en las elecciones que se practiquen en la Universidad de San Carlos de Guatemala para elegir autoridades universitarias que realicen en los colegios profesionales. Procederá cuanto hubiere vicio fundamental el recurso de revisión. ¿Cuál es el trámite del recurso de revisión electoral? Para poderlo distinguir, le denominamos revisión electoral. Se interpone ante la Junta Electoral o ante el Consejo Superior Universitario, según sea el caso, por quienes tengan el interés legítimo, siendo los electores o los electos. Se interpone en el término de 3 días posterior al acto que hubiere dado lugar al recurso. La propia Junta o el propio Consejo Superior Universitario procederá de oficio a revisar la elección si adoleciere de algún vicio fundamental. Las decisiones de la Junta Electoral Universitaria que tengan carácter definitivo serán impugnadas ante el Tribunal Electoral. Hay Junta Electoral y hay un Tribunal Electoral, que son 2 órganos totalmente diferentes. Pues entonces, mediante el recurso de apelación, una vez declarada la revisión sin lugar, se ocurre al Tribunal Electoral en apelación. Este se interpondrá ante la Junta Electoral Universitaria dentro del plazo de 3 días después de la notificación de las elecciones correspondientes. ¿Cómo se integra la Junta Electoral Universitaria? El órgano de conocer y aprobar las elecciones en que se elijan autoridades universitarias, excepto las contempladas en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos y realizadas por el Cuerpo Electoral Universitario, es decir, la elección de decanos y vocales de junta directivas de las facultades, no son conocidas por esta Junta Electoral, como ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? La Junta Electoral Universitaria se integra un representante titular nombrado por el rector de la Universidad de San Carlos,
un representante titular nombrado por el Consejo Superior Universitario y un representante titular designado por la Asociación de Estudiantes Universitarios. Cada titular tendrá su representante designado de la misma forma. Será nombrado por un año, pudiendo ser reelecto por un periodo o más. Esto es lo que ha hecho falta, que se convoquen elecciones y se integre esta junta electoral, que tiene que ser integrada por el rector. El Tribunal Electoral es el órgano encargado de conocer en apelación de las decisiones definitivas de la Junta Electoral Universitaria. Se integra por 3 profesionales distinguidos con la medalla universitaria designados por el Consejo Superior Universitario. La medalla universitaria es aquella insignia y reconocimiento a esa labor intachable y de profesionalismo y de ética de todos aquellos docentes que han dejado su vida en la Universidad de San Carlos. Todas las unidades académicas, a propuesta de sus propias juntas directivas, puede otorgársele la medalla universitaria. De tal cuenta es que en nuestra facultad, viene ahorita solo a mi mente, al doctor René Arturo Villegas Lara. Él fue profesor titular de Derecho Mercantil, es el autor de los libros de Derecho Mercantil que se venden y se usan y que todos estudiamos, ¿verdad? Y entonces después de retirarse de profesor titular pasó a ser director de la escuela de posgrado y creo que no sé si todavía estará como asesor, pero como ya está bastante grande, ¿verdad? Pero a él se le impuso la medalla universitaria. Entonces él podría ser bien llamado a integrar el tribunal electoral. La revisión, ¿verdad? Esta es la revisión electoral. Ahora vamos a la revisión del concurso de oposición de profesores universitarios. Les envié el manual de reglamentos digital y ustedes lo pueden actualizar metiéndose a la página de la universidad, ir a donde dice Consejo Superior Universitario y ahí les va a aparecer una ventana del manual de leyes que lo pueden descargar. Para el examen yo lo que les recomiendo es que ustedes en la editorial universitaria, el Departamento de Asuntos Jurídicos ha emitido esto que voy a consignar acá. Miren, yo lo compré casi que desde mi época de estudiante, ¿verdad? Y acá está identificado con los recursos y los plazos y todo demás, pero hay una edición escrita que se llama Recopilación de Leyes y Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Porque si ustedes compran la ley orgánica de la universidad, que es básicamente lo que les va a servir para la hora del examen. Recuérdense que para el examen segundo parcial, ustedes van a poder ingresar todas las leyes habidas y por haber. Como les repetí hace 8 días a los 50 estudiantes que llegaron, ¿verdad? Si quieren pueden entrar la Biblia, ¿verdad? Van a poder entrar cualquier clase de ley, literatura, ¿verdad? Igual, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Lean las diapositivas para no ir a buscar a las leyes, las respuestas a las series de derecho sustantivo. Y entonces dejan por un lado lo procesal, ¿verdad? O sea, se meten más a ese apartado, yo se los digo como consejo, no lo hagan, pero lo hacen, ¿verdad? Ahorita son 40 puntos netos los que nos vamos a rifar en el segundo examen parcial y lo más seguro es que van a ser 20 puntos de sustantivo y 20 puntos de procesal. ¿Por qué? Porque el curso es procesal. Procede este recurso en contra de lo resuelto por el jurado de oposición, integrado para otorgar plazas, puestos y o contratos de horas cátedras de profesor titular en las diferentes unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un jurado de oposición. Después de que el órgano de dirección de la unidad académica cumpla con lo establecido en el artículo 39 del Estatuto de la Carrera del Personal Académico, notificará a la Junta Directiva, emitirá el acuerdo respectivo y le adjudicará la plaza a la persona que haya sido ganadora. Este jurado está integrado por profesores titulares y estudiantes, ¿verdad? Básicamente es un número de 7 entre 8, ¿verdad? Los que integran el jurado y cuando sale oposición plazas de profesores titulares, uno se somete a este examen. Debe de cumplir con los requisitos que establecen las leyes universitarias, pero adicional a eso, uno concursa
dando regularmente un fragmento o dando una clase modelo, ¿verdad? No son varios los candidatos, ¿verdad? Y entonces eso será reducido después de que era de una clase de 45 minutos, se reduce casi como a 5 o 10 minutos para que todos puedan pasar a exponer frente a este jurado de oposición. El último proceso de adjudicación de plazas de profesor titular en nuestra facultad fue en el año 2003, cuando ejercía el doctor Galvez, Estuardo Galvez, la decanatura. Desde esa fecha para acá, casi que 20 de años posteriores, no ha salido concurso de oposición. Y es por el hecho de no contar con el presupuesto requerido y adecuado para crearlos, ¿verdad? Entonces, la Junta Directiva emitirá el acuerdo respectivo y adjudicará la plaza a la persona que haya sido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado, a menos que presenten impugnaciones, para lo cual se procederá a nombrar a un interino a todos los concursantes y podrá a la vista de ellos todos los documentos, las actas y informes final del doctorado por el jurado por el término de 5 días. Y puede en su caso y dentro del mismo periodo señalado interponer el recurso de revisión en contra del fallo del jurado ante el órgano de dirección respectivo. Interpuesto el recurso de revisión, el órgano de dirección deberá resolver en el término de 10 días declarando o sin lugar el medio de impugnación planteado. En contra de lo resuelto por este recurso de revisión, se podrá interponer el recurso de apelación, tanto para la revisión electoral como para la revisión de profesor titular. Se puede recurrir a la apelación y se procederá con conformidad con el trámite establecido en el reglamento de apelaciones en el artículo 28. ¿Qué dice este reglamento? Aprobado según punto sexto del acta 879 del Consejo Superior Universitario, reformado por el punto cuarto del acta 2-81. Toda la normativa de la Universidad de San Carlos son puntos, porque se aprueban en acta, ¿verdad? Es el punto del acta de fecha tal, ¿verdad? Son impugnables ante el Consejo Superior Universitario mediante la interposición de recursos de apelación las resoluciones que tengan carácter de definitivas, dictadas por el rector, la Junta Directiva de las facultades, los jefes de los institutos, los consejos directivos o regionales de los centros universitarios, las comisiones y los consejos directivos de las escuelas o el consejo académico de la Escuela de Trabajo Social. Quedan exceptuadas de esta disposición las escuelas que funcionan adscritas a las facultades, que ya casi no operan de esa manera. Son pocas, por ejemplo, la ECTAFIDE, ¿verdad? Que es la ciencia y tecnología de la educación física y no sé qué fregados, ¿verdad? Disculpen la expresión, que está adscrita a la Escuela de Psicología. Han batallado los pobres maestros de física y siguen siendo un departamento, ¿verdad? Adscrito a una escuela, imagínense ustedes. En el caso de Derecho, ¿verdad? La Escuela de Ciencia Política empezó a funcionar, ¿verdad? Adscrita a la Facultad de Derecho. Ellos lograron su independencia y ahora son una escuela no facultativa. Pero ahí es donde están los internacionalistas, los políticos, los ideólogos, ¿verdad? Alguien toca a la puerta. Bienvenida, Mayra, ya casi al final. Entonces, bueno, estas son las resoluciones apelables de esas autoridades. En cada una de las resoluciones a que se refiere el presente artículo, la autoridad respectiva deberá incluir al final de la misma las siguientes frases. Se hace saber al interesado el derecho que tiene de impugnar la presente resolución mediante la interposición del correspondiente recurso de apelación dentro del término de 3 días posteriores a aquel en que haya sido notificado, de conformidad con el expuesto en el artículo 1 y 2 del reglamento de apelaciones. La parte interesada en interpretar la apelación por escrito ante la autoridad que haya notificado la resolución dentro del término 3 días posteriores en que aquel en que fue notificado. Recibido el recurso, el órgano que emitió la resolución desfavorable con informe circunstanciado lo elevará al Consejo Superior Universitario. No hay plazo para esta parte, pero no puede pasarse dentro de los 30 días, que es principio constitucional. Recibidos los antecedentes, el rector dará audiencia por 3 días al recurrente para que exprese sus agravios y a la autoridad. 3 días para el recurrente y 3 días a la autoridad, con la cual se recurre para que exponga si lo considere necesario.
Las pruebas. Si se solicitara la recepción de pruebas, el rector señalará un término prudencial que va a abrir la prueba, según la naturaleza de ellas, el que no podrá exceder de 10 días. 3 días para plantearlo, ¿verdad? 3 días para escuchar a las partes y 10 días para la prueba. La resolución evacuada a la audiencia y transcurrió el término para hacerlo. Bien agotado el término señalado para la recepción de las pruebas, el rector Licenciado, se le fue el audio. 30 días. Zaida tal vez será su recepción porque así sucede a veces, ¿verdad? Okay. Disculpe, ¿podría repetir ese último paso? Es que la verdad sí no se le escuchó. Sí, se le fue. No, la verdad no se escuchó. Vaya, ahí estamos, pues. La prueba, si se solicitara la recepción de pruebas, el rector señalará un término prudencial según la naturaleza de ellas, el que no podrá exceder de 10 días para la recepción de la prueba. Esto puede ser ya sea por parte de la autoridad o por parte del agraviado. Luego la resolución, agotado los 10 días de la prueba, evacuada la audiencia o transcurrido el término para hacerlo, o bien agotado el término señalado para la recepción de la prueba, el rector, previo dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dará cuenta de lo actuado al Consejo, así como otros órganos asesores y técnicos, el que se pronunciará su resolución en un término que exceda de 30 días. ¿Por qué? Porque tiene que ser agendado el expediente, se tienen que conocer los dictámenes técnicos, los dictámenes jurídicos, y entonces el Consejo lo que hace es que vota, ¿verdad? Por eso ese es el plazo de 10-30 días. Recuerden que estamos hablando con 40 gentes, ¿verdad? Entonces se vota si se concede o no el recurso de apelación. Clases de resolución, el Consejo Superior Universitario al resolver puede confirmar, ¿verdad? Y entonces eso es desfavorable para el recurrente. Revoca, le manda a decir a la autoridad, mire, emita una nueva, que va a ser favorable al recurrente. Modifica la resolución, impugnada también la pueden modificar, eso puede ser parcial o total, ¿verdad? Contra lo resuelto por el Consejo Superior Universitario, cabrá todavía, imagínense ustedes, aclaración y ampliación que debe de plantearse. 2 días de notificada la resolución de la apelación por parte del Consejo Superior Universitario. ¿Por qué? Pero no debe de modificar el fondo del asunto, solo la forma, porque puede ser que la resolución haya quedado ambigua y haya que aclararla o ampliarla para mejor entendimiento del recurrente. Pero acá también existe la figura de lo curso de hecho, al igual que lo vimos en lo administrativo tributario. Cuando el recurso de apelación se haya denegado, la autoridad, la junta directiva, el tribunal electoral, la parte que se tenga por agraviada acudirá directamente al Consejo Superior Universitario, el quien pedirá informe y los antecedentes a la autoridad respectiva y decidirá si es apelable la resolución o no. Y en su caso se procederá conforme al trámite anterior. Como consecuencia de ello, el Consejo Superior autorizó que la Dirección de Asuntos Jurídicos plantee el curso de hecho, pida directamente a la autoridad de recurrir a los antecedentes con informe circunstanciado, sin necesidad de ser solicitado por el Consejo Superior, de conformidad con el artículo 12. Muy bien, compañeros, casi que más corriendo que andando, ¿verdad? Así es como quedaría este procedimiento de la apelación que sí o sí seguro les pregunto en el examen. Vamos a dejar los 2 esquemas de la revisión de profesores titulares y la apelación, que son los únicos 2 esquemas que van a entrar para el examen, los vamos a dejar para la siguiente clase en virtud del tiempo ya avanzado. Sin embargo, pregunto, a ver, Edgar, Giovanni está levantando la mano, no sé si le marco, si tiene alguna duda o alguna pregunta. Cualquiera que tenga duda o pregunta, es el momento, procesar lo oportuno para poder resolvérselas. Y en el caso de que no, como siempre les digo, en son de broma, o todo quedó claro o no entendieron nada, ¿verdad? Así es que ustedes mandan. Sí, buenas noches, perdone la molestia. Dice que a mí, Marco Antonio. un gusto saludarlo, Lick. A mí sí
poquito el audio cuando decía los recursos que iban a entrar en el examen. La verdad no escuché cuáles eran, perdone. Solo el recurso de apelación y de revisión de profesor titular. Muy bien, Solo gracias. apelación, y les puedo preguntar sustantivamente o les puedo preguntar los esquemas. Para ello compren su ley orgánica o su recopilación de leyes, o lo descargan, lo imprimen y lo encuadernan. Pero van a poder entrar esto y todo lo demás que ustedes gusten para el segundo examen parcial. Bueno, al no haber dudas, sí, Ari Valdés, adelante, por favor. Buenas noches, Lick. Una pregunta. Las leyes en folder en Manila, ¿no? Sí, también. Toda vez es ley. Toda vez es ley. No, porque no hay que contener el chivo, ¿verdad, Ari? ¿No? Pero si es ley en folder no hay ningún problema. Gracias. Damaris, adelante. Buenas noches, licenciado. Solo para recordarle que usted nos dijo que nos podíamos quedar los que hicimos la retrasada con usted después de clases. ¿Sabe qué? Hágame un favor. Para esos casos especiales, por el avanzado del tiempo, mejor envíeme un correo explicándome más ahí el asunto. Escríbame al correo, pero no donde estamos transmitiendo ahorita, sino el correo del Classroom. Y me pone su nombre completo y su número de carnet. Está bien, licenciado. Con mucho gusto. Siguen habiendo problemas de asignaciones y solo tienen esta oportunidad. Y de no salvarse, pues van a tener que irse a escuela. Entonces tenemos que verificar que sí aparezcan en el acta consignada en el portal de notas. ¿Alguien más? A ver, sí, Nicolás, adelante. Lick, disculpe, sobre los recursos que dijo que iba a entrar en el examen, el de apelación y revisión de... Revisión de oposición de profesores titulares. Oposición de profesores titulares. De profesores titulares. Titulares. Gracias, licenciado. A la orden. Repito, únicos procedimientos y esquemas. El recurso de apelación y el recurso de revisión de profesores titulares. Bueno, muy bien. Estando entonces, siendo las 20 horas con 11 minutos, damos por finalizada la presente diligencia en el mismo lugar y fecha consignados al inicio de la presente. Sí, Edna Marisol, adelante. No, se le escuchó por... No, le iba a aplaudir, pero para que vean que estoy yo ahí al tanto de todos ustedes. Que descansen, feliz noche, nos vemos el día jueves por este mismo medio, misma hora y mismo lugar. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.